Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo episodio, Versionándonos sin Límites, donde hoy vamos a conversar de cómo soltar una relación sin volverte loca en el intento. Porque si bien ya terminó, ¿por qué nos seguimos preguntando? Sigo sintiendo el no poder soltar esta relación. Así es. ¿Por qué sigo recordando, soñando, imaginando si ya no hay nada para mí en ese lugar? Y hoy queremos hablar de eso, del espacio emocional, donde tantas personas se quedan atrapadas. Así es. Ese espacio donde el corazón no quiere aceptar. ¿Saben qué? Lo que la vida ya nos mostró con tanta claridad. Para mí, una de las cosas más difíciles, ¿saben qué? No fue la separación en sí, fue aceptar de verdad que ya no había vuelta atrás, porque una parte de mí, aunque yo no quería admitirlo, porque no Oye, quería me acuerdo admitirlo, perfecto. seguía ahí esperando algo, esperando un gesto, esperando un mensaje, una señal, Una una señal señal divina. divina. Era como que si mi corazón se negara a cerrar la puerta, aunque ya no hubiera nada, pero nada al otro lado. Sí, a mí me pasaba algo distinto, pero igual de intenso. Yo decía, estoy súper bien. Ya solté, ya trascendí este capítulo. Pero pucha, llegaba la noche y aparecía la versión de mí que no sabía soltar absolutamente nada. La que se aferraba a esas micro detalles de una rutina, de una frase, de un gesto, uf, que yo sentía que era solo mío. Era como si mi corazón guardara recuerdos que no sabía, Ceci, cómo dejar ir. Es que, ¿saben? Soltar no es como bajar, Bajar. bajar el interruptor. No es hoy dejé de querer, mañana ya no me duele. Es un proceso, es un día que avanzas, otro día retrocedes y después vuelves a avanzar un poco más y así va. Para mí era como un desenredar una madeja de lana. Crees que ya lo tienes, ya la tienes lista, ya la desenredaste. Y de repente se enreda de nuevo. Y se me enredaba de nuevo. Y me preguntaba, chuta, ¿qué me pasa? ¿Por qué aún sigo sintiendo esto? Y la verdad, es normal que nos pase. Es tu corazón procesando a su propio ritmo. Así es. Y ¿saben qué? Lo más loco es que muchas veces, por ejemplo, yo no quería volver, pero no era eso, era esa cosa como de soltar el significado de esa relación que significó en mi vida, lo que representaba. Y a veces eso duele más que la persona misma, encuentro yo. Sí, pues, a mí también me pasó, porque todo esto es como un limbo emocional. Estás en el antes, estás en el pasado, porque aún cómo, no sabes cómo habitar tu presente. Y les quiero decir algo, está bien, es parte del camino de volver hacia ti. Ya sé, pues, ahora, chiquillos y chiquillas, vamos a conversar de 4 razones por qué nos cuesta tanto soltarnos a ti. Vamos a ver la primera, la huella química. Cuando nos vinculamos con alguien, no solo compartimos momentos, compartimos química también. El cuerpo aprende a reconocer su voz, su olor, sus mensajes, sus ritmos, sus presencias y ausencias también. Se acostumbra a esa energía, se regula con ella. Sí, y saben, por eso cuando todo termina, da igual si la relación era sana, era dañina, era intermitente,
lo que aparece no es solo un me falta él o un me falta ella, es tu cuerpo preguntando, ¿dónde está aquello que estabilizaba mi sistema emocional? De ahí aparece algo que pocas veces nos explicaron, Mm, o casi nunca. Hay una así es. abstinencia afectiva y el cuerpo lo siente. Tu sistema nervioso pierde un estímulo al que estaba habituado y entra en desorientación. Sí. Y esa sensación de vacío, de inquietud, de ansiedad, a veces hasta vértigo, es química reacomodándose. Es como retirar de golpe tu sostén emocional. Aunque fuera un sostén frágil y algunas veces tóxico, el cuerpo igual lo tiene incorporado. Por eso no es que no puedas soltar, es que tu organismo también tiene que despedirse. Y ese proceso no es solo emocional, es físico, chiquillo. Y como todo proceso físico, necesita tiempo, necesita regulación y sobre todo de mucha paciencia. Así es. El donati que El podríamos segundo, decir, el segundo, el vínculo del apego. El vínculo del apego, aquí ocurre algo súper importante. Muchas veces, ¿saben? No extrañamos a la persona en sí, extrañamos lo que representaba emocionalmente para nosotros. Extrañamos sentirnos elegidos, acompañados, necesarios. Extrañamos ese lugar interno. interno, ese lugar interno que ese vínculo ocupaba. Sí, porque el apego no distingue si la relación era nutritiva Mm. o era desgastante. El apego se forma exactamente igual. Y cuando la relación termina, se rompe algo interno, la estructura emocional que esa persona sostenía dentro de ti, aunque hubiera sombras. Por eso duele, incluso cuando racionalmente sabes que no era lo mejor. ¿Cuántas veces nos pasa? Porque emocionalmente ese lazo sigue vibrando en tu sistema. Así es. Y a veces tu mente y tu corazón sabe que no es la persona, Mm, pero tu sistema de apego todavía no se actualiza. Y en esa mm. transición siente como un pequeño terremoto interno y ya es normal que pase. Se está reconfigurando tu capacidad de volver a vincularte. Sí, pues. Heavy eso, tu capacidad de volver a vincularte. Bueno, vamos con el 3. La identidad compartida. Este punto es súper profundo, porque a veces lo que más cuesta soltar, tal como dijimos antes, no es la persona, es la versión de mí que existía dentro de esa relación. Esa identidad que se construyó cuando éramos un nosotros. Un nosotros. Qué verdad eso, ese, y que es tan fuerte ese nosotros. Pero cuando te vinculas, inevitablemente existen roles. ¿Quién eras ahí? ¿Cómo amabas? ¿Cómo reaccionabas? ¿Cómo mostrabas afecto? ¿Cómo te validaban? ¿Cómo tú te validabas dentro de ese Ese vínculo? vínculo. Y cuando la relación termina, no solo se va el otro, también se va la parte de ti que vivía en ese intercambio. Por eso que soltar es también una reconstrucción personal, Ceci. Es mirarte al espejo y preguntarte con honestidad, ¿quién soy yo sin ese lugar donde me reconocía? A veces cuesta soltar, o sea, no a veces, cuesta soltar, porque todavía no termino de reencontrarme conmigo. Y ese proceso ocurre tanto en vínculos como te hemos dicho todo el rato, que no hay que hacer esa separación si el vínculo era tóxico, era sano, da lo mismo, porque incluso en relaciones dañinas, una parte de tu identidad también se organizaba alrededor de ese vínculo.
Y despedirse de esa identidad es tan intenso como despedirse de una persona, ya sea bueno, malo o como era. Y aquí también el El último. último, veamos el último, el duelo por la vida imaginada. Oh. Aquí tocamos una de las capas más silenciosas del dolor, el duelo de lo que imaginábamos, porque no solo cuando estás soltando a alguien se suelta ese mundo construido, pero construido muchas veces en tu mente, los planes, las rutinas, muchas veces también, Nati, idealizábamos ese vínculo absolutamente. Soñábamos en ese estar juntos, en ese ser, y muchas veces, más que real, Imaginario. imaginario. ¿Y sabes lo que pasa? Que nuestro cerebro llora lo que no ocurrió, pero que emocionalmente se vivió como si ya estuviera pasando. Nuestra mente, las escenas que construimos en la mente también dejan huella. Y esa huella duele cuando todo se cae. Soltar esta capa requiere de mucha ternura, mucha suavidad, porque implica aceptar que ese futuro ya no existe y que te toca crear uno nuevo, uno nuevo desde otro lugar interno. Sí, porque saben que también hay que soltar, hay que cerrar los proyectos, muchos de esos proyectos que estaban, aunque estaban para un futuro, ya no están. Y hay algunos que nunca se escribieron, que solamente existieron. Y también, pues, hablemos un poquito de nuestra historia. ¿Cuánto nos costó soltar a nosotras? Pucha, si vamos a hablar de por qué a veces cuesta soltar, ay, tenemos que reconocer algo. Uno también se mete en esas historias dignas de serie, ¿o no? Y no sé si yo seré el mejor ejemplo, pero yo decía, este es el hombre, el definitivo, el hombre que yo quería para toda la vida. ¿Y saben cómo empezó todo? Casi lo atropello, literalmente. Oye, pero qué divertido, porque ¿quién puede conocer o cree conocer el amor de su vida casi pasándole el auto por encima? O sea, solo tú. Bueno, pero me pasó. Bueno, y les voy a contar cómo fue, porque llego a un bar y me voy a estacionar y así como que hago esto y alguien como que se me atraviesa así como por encima y me acuerdo que venía desde el trabajo, por lo tanto, al principio, obvio, primero me maquillé un poquito y cuando me bajo del auto había ido a comprar cigarros, así que nos encontramos en la puerta y en la puerta me la abre y fue como que me lanza esa cara de pesado de Nina tenía que ser. Oye, y aquí lo más divertido es como que si después el universo hubiera dicho, perfecto, estos dos se van a sentar en la misma mesa, como que si alguien allá arriba dijera, aquí hay karma pendiente, juntémoslos. Tal cual. Así fue. Nos tocó en la misma mesa. Y mira, al principio, de verdad, que yo lo quedé mirando y me caía pésimo. Aparte que tenía una cara de pesado, pero bueno. Y decía esto, bueno, insufrible, te juro, porque de verdad que al inicio fue demasiado pesado. Pero después todos empezaron a ir y nos empezamos como que las mesas a acomodar y nos empezamos a juntar, a juntar. Y bueno, desde esa noche, ojo, no pasó nada de esa noche, absolutamente nada, pero desde ese día no nos separamos hasta que nos divorciamos. Más o menos, no nos separamos más. Oye, y por eso, po, ¿a quién no le va a costar soltar cuando la historia comienza? Díganme si no, casi como un guión cinematográfico. Entonces tu cerebro dice, obvio que era para siempre, mira cómo comenzó todo, y así te empecé a convencer. O sea, absolutamente, pues si yo juraba que era mi alma gemela. En mi caso,
En todo caso, no hubo atropello. No. No hubo atropello, pero sí muchísima emocionalidad. A mí me costaba soltar porque no era solo una relación, había un proyecto completo. Teníamos un hijo, soñábamos con el segundo, estuvimos 4 años buscando ese segundo hijo y cuando por fin quedó embarazada de este segundo hijo, todo se derrumba. Y ese fue el momento en que todo cambió. Y fue así como, obvio, difícil, porque No tampoco estabas soltando una persona, no, estabas soltando un... era un proyecto completo, era como que teníais la casa armada, amoblada, hasta las plantas, como decimos nosotros, bautizadas, y, y ya no, Te tocó soltar el sueño completo. el sueño completo, Mm. sí. Acuérdate que incluso ustedes me decían a mí la gorda de la Sí, me Pathfinder en acuerdo. esa época, Sí, porque yo le como que decía. todas las que andaban en Pathfinder eran como las que estaban casadas con hijos y todo, y el proyecto así como súper Familiar. familiar, sí, muy familia. Así que sí me acuerdo cuando me decían esa, la gorda de la Pathfinder. Y eso fue, era mi plan de Mm. vida. Yo estaba tan Estaba invertida ahí. invertida, comprometida ahí, ¿cachai? Que soltar era desarmar todo, 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 todo. Y cuando todo se te cae, uno queda así como igual, pues, casi así con el plano en la mano. Y así, ¿y ahora qué? ¿Y ahora dónde pongo el corazón? ¿Ahora dónde empiezo? Pero saben que eso es lo lindo de mirarlo desde acá, ya desde otro lugar, desde un lugar de verdad que sanado. Porque uno entiende que no cuesta soltar a la persona, sino que por todo lo que uno había construido alrededor. Eso es soltar todo lo que te habías imaginado también. Sí, pero como decía la Nati, desde un lugar distinto hoy día, desde este lugar, uno ya puede reírse, puede agradecer y puede también reconocer que soltar fue el acto más honesto que podíamos hacer, ¿o no, Nati? Absolutamente. Y ahí está la segunda verdad. A veces no soltamos porque tenemos un capítulo hermoso escrito en la cabeza, en nuestra mente, ya sea porque casi lo atropellaste o porque creaste un proyecto de familia maravilloso. Y nos da pena cerrar un libro que prometía algo tan bonito. Pero ya desde este lugar, donde ya no hay dolor, Hay hay gratitud. gratitud, podemos decir con risa, con ternura, con verdad, soltar nos costó. Que la querés. Porque, como decíamos, el corazón estaba muy invertido, pero hoy sabemos que ninguna historia se cae ni te quita la oportunidad de volver a renacer. Tal cual. Hoy podemos mirar para atrás y decir gracias, gracias por lo vivido y gracias por lo que hoy somos gracias a eso. Así es. Bueno, y hasta aquí hemos hablado del por qué cuesta tanto soltar. Pero sabemos que lo que más duele y lo que más se preguntan ustedes es, ¿cómo empiezo realmente a soltar esta relación? Porque una cosa es entenderlo y otra cosa es vivirlo aquí por dentro. Y yo siempre digo que soltar no es un acto heroico para nada. No es de un día donde dice, ya está, y nunca más te duele. Es un proceso muy humano, muy lento, muy íntimo y lleno de momentos donde sientes que avanzaste, pero al día siguiente sientes que retrocedes 2 pasos. Y eso no significa que estés fallando,
solo significa que estás sintiendo, ¿no? Sí. Y ¿saben qué? Yo creo que ese es, Nati, ¿no es cierto? Como el primer paso real para soltar. Aceptar que todavía sientes algo, sin pelear contigo, sin exigirte ser fuerte, sin apurarte. A veces creemos que reconocer que aún nos duele es retroceder, pero en verdad es avanzar, porque mientras más niegas lo que sientes, más se te aprieta adentro. Cuando lo aceptas, la emoción por fin respira, y cuando respira, se mueve. Y esa parte es tan real. Yo me acuerdo que cuando trataba de apurar mi proceso, porque créanme que traté de A todas apurarlo, nos pasa. cuando me decía, ya, pues basta, no debería sentir esto, pucha, me dolía más. Pero cuando me decía, ok, sí, hoy todavía me importa, hoy todavía se me mueve algo, se aflojaba un poco. Y creo que ahí aparece el segundo paso, Ceci. Hacer ese espacio interno para lo que te pasa. No para sobrepensarlo, sino que para sentirlo realmente. 5 minutos, no más. 5 minutos para decirte qué siento hoy, dónde lo siento. Es importante dónde lo siento. ¿Qué parte de mí necesita ser cuidado? Es impresionante lo que cambia cuando te das permiso de sentir y sin juzgarte. Exacto. El sentir te permite avanzar. Y ahí aparece otro paso importante, pues, Nati. Es retirar la energía que quedó atrapada en la historia. Porque eso es, que es atrapada. Porque soltar no es dejar de amar, no es dejar de alimentar mentalmente lo que ya no existe. Es dejar, es dejar también ya de buscar tantas explicaciones, de revisar señales, de volver a ese, quizás si hubiera pasado esto, habría sido distinto. Y la verdad, yo lo viví muchas veces. Cada vez que revisaba, todo eso volvía a engancharme. Cada vez que volvía a engancharme, retrocedía. Hasta que entendí que soltar no era volver al vínculo, era volver a mí. Totalmente. Y aquí hay algo clave, traer tu atención al presente, porque la mayoría del dolor de soltar viene de vivir mentalmente en el atrás, en el pasado, en lo que fuimos, en lo que pensé que seríamos, en esa versión de mí que existía ahí. Pero cuando empiezas a preguntarte realmente, ¿qué necesito hoy? ¿Qué estoy haciendo conmigo? ¿Qué parte de mí quieren hacer ahora? La energía empieza a moverse hacia adelante. Es impresionante. Y hay algo que quiero que quede súper claro, que soltar, chiquillo, chiquilla, no es olvidar, para nada. Soltar es habitar tu presente. Sí, ¿saben qué? Eso también lleva a otro paso hermoso, que es recuperar tus fragmentos, porque en todas las relaciones dejamos parte nuestra, dejamos nuestro sueño, nuestro tiempo, nuestra entrega, nuestro cariño, como siempre hemos dicho, nuestra identidad. Y soltar también es eso, es recoger todos esos pedacitos, todo lo que entregaste para que hoy vuelva a ti. Es decir, esto que di con tanto amor, ahora lo tomo con amor para mí. Y ese paso final, el de tu imaginar, es imaginar tu después.
después. Creo que es uno de los más liberadores. Sí, es uno de los más liberadores porque el corazón suelta, suelta de verdad. Cuando empiezas a crear futuro, empiezas a crear futuro, pero no un futuro con otra persona, es un futuro que es contigo, un futuro donde tú eres la protagonista, donde tú decides, donde tú eliges, donde tú te sientes entera o entero de nuevo. Y cuando eso empieza a asomarse, porque se asoma lentamente, aunque sea de forma tímida, el pasado deja de empujarte, deja de sostenerte, deja de dictar tu presente. Sí, porque, Nati, cuando el corazón suelta, cuando vuelve a sentirse dueño de sí, es eso que pasa, no pasa de un No, día para otro, no pasa de un día para otro, pasa porque son nuestra elección, una pequeña elección que nosotros empezamos a tratarnos así y con cariño. Pasa cuando hablas mejor, te hablas te hablas mejor. mejor a ti. Ya vimos lo que era el soltar, el cómo se suelta. Y ahora vamos a ir a un ejercicio muy poderoso, simple pero poderoso, porque el inconsciente trabaja con símbolos y a veces lo que tu corazón necesita no es más análisis, sino un gesto que lo ayuda a entender que esa historia ya no es tu presente. Y saben, a este ejercicio le llamamos cerrar la puerta interna. Y funciona como un pequeño ritual que tu sistema emocional reconoce al instante. Lo que vas a hacer es esto. Espérenme un segundo, voy a dejar mi tazón acá. Primero vas a cerrar los ojos un momento e imagina una puerta frente a ti. No tiene que ser perfecta, solo visualiza una puerta. Del otro lado está esa relación, todo lo que viviste, lo bueno, lo malo, lo que quedó pendiente, lo que te dolió, lo que te marcó. Y como dijo Nati, respiras profundamente y cuando estés lista o listo, imagínate que tomas la manilla de la puerta y la cierras suavemente, sin enojo, sin rabia, sin empujar, solo cerrarla, como quien dice, gracias, pero hasta aquí. Qué poderoso. Y al cerrar esa puerta, repite mentalmente, no, necesito volver ahí. Mi camino sigue hacia adelante. Tu corazón va a entender esa frase. Tu sistema de apego también. Y la energía que estaba atrapada en esa historia empieza a regresar a ti. Y ya llegamos al final de este episodio, Nati. Sí, bueno, y si has llegado hasta aquí, y si te reconociste en alguno de estos pasos, si sentiste ese nudo, la guatita, esa guata que se te apretó un poquito, o ese suspiro profundo de hacer, queremos decirte algo con el corazón. No estás fallando porque te cuesta soltar, estás sintiendo. Y sentir es parte del proceso de liberación. Soltar no es olvidar, no es cortar de raíz todo lo que viviste. Soltar es aprender a caminar sin cargar lo que te destruía. Soltar es dejar de quedarte donde ya no hay vida para ti. Así es. Y es un camino que nadie debería caminar solo, sola, porque cuando estás en ese espacio emocional entre lo que fue, lo que viene, uno siempre necesita una guía, Sí. ¿cachai? Con una guía y también contención, sentirse acompañada. Y sobre todo, necesitas volver a sentir
que tu corazón tiene hogar para ti. Por eso las contamos. Nosotras creamos el curso El Poder de Mis Emociones. No es un curso cualquiera, es un viaje profundo. Es súper profundo hacia adentro, para entender tus emociones, para sanar tu historia, para escucharte, para recuperar, como dijimos en algunos de esos minutos, todos esos fragmentos y para volver a ti sin perderte en el intento. En este curso te acompañamos paso a paso, con ejercicio, con herramientas, con tensión emocional, para que no sueltes, para que no solo sueltes el pasado, sino que también construyas un futuro donde te vuelves tú la protagonista, donde tu corazón ya no te arrastra, sino que te guía. Si sientes que estás listo o lista para avanzar, si quieres dejar de pelear contigo, si quieres recuperar tu poder emocional, aquí abajo te dejamos el link. Compártelo con alguien que lo necesite, porque muchas veces una sola conversación, una sola herramienta, una sola frase puede cambiar el rumbo de un corazón herido. Nace. Y los esperamos en un nuevo episodio el próximo jueves en Versionándonos Sin límites.